Buenas noches, mi nombre es Lisbeth Carolina Rodríguez Mejía. Mi grupo está conformado por Alex Montoya, Laura Ureta. El tema que me correspondió es explicar un poco acerca de las partes del módulo, y el tema por el que vamos a comenzar es la geopolítica. Bueno, entonces la geopolítica ha evolucionado desde su nacimiento a principios de este siglo, la cual se ha sido consolidada a través del tiempo como un conocimiento disciplinario, teórico y pragmático que se inspira en la íntima relación entre el Estado y el espacio, donde aquel tiene un interés político que satisfacer, un conocimiento que dispone de un campo de investigación propio, el espacio geopolítico, y una metodología propia de razonamiento y una terminología exclusiva, única y diferente. Bueno, básicamente la geopolítica a través de la geografía política, la geografía descriptiva y la historia estudia la causalidad espacial de los sucesos políticos y sus posibles o futuros efectos. Representa unos instrumentos para definir y enfocar estrategias políticas, los intereses en los espacios geográficos o representaciones que tienen los estados, pueblos o grupos sociales. Lo que busca o lo que hace la geopolítica como tal es tener o explicar, mostrarnos la importancia de la conectividad, creo yo, entre cada país, todos los sucesos políticos, cómo se está manejando. Es más, desde mi punto de vista, si en algún país por más remoto sucede algo, de alguna manera, no digo que sea siempre así, pero de alguna manera este hecho impacta a un país de Latinoamérica como Colombia, podría ser. Entonces, bueno, la geopolítica constituye una representación histórica y culturalmente determinada del espacio y del poder, desde la perspectiva de los actores que intervienen en él. En cuanto a representaciones del espacio, la geopolítica construye y se sustenta en ciertas nociones que permiten describir y explicar las relaciones que se establecen entre los actores, los espacios, territorios, bueno, como les decía. Entonces, la geopolítica también estudia, digamos, la forma en que los humanos o las sociedades constituyen los estados, cuál es la forma en que ejercen el poder, la soberanía, los límites y qué aspectos relevantes suceden dependiendo la actualidad de la que se esté hablando, o sea, todos los hechos que han, digamos, que ha acontecido durante la historia de la política, de la historia de la humanidad. Bueno, otro tema también importante del módulo es las técnicas de análisis espacial, que básicamente son herramientas de gran utilidad, dado que permiten representar con bastante flexibilidad diferentes variables que son determinantes en el conocimiento de diversos procesos ambientales, sociales, económicos o políticos. Así, los contenidos de un análisis espacial comprenden un conjunto de conceptos y procedimientos que se utilizan para abordar el estudio, la estructura y las relaciones espaciales a partir del conocimiento de la posición y las características de las variables seleccionadas. Básicamente esto va de la mano de la geopolítica, porque las técnicas del análisis espacial lo que hacen precisamente es evaluar todo el tema de cómo se maneja las relaciones espaciales, cómo se maneja todo el tema de las relaciones, digamos que con los demás países, puede ser. Bueno, y un tema también muy importante es la perspectiva territorial, y que se dice, perdón, que debido a la necesidad de las sociedades en sus diversos grados de organización de disponer de propósitos compartidos de desarrollo territorial que convocan y movilizan energías para emprender programas y proyectos que realmente actúen sobre asuntos claves para superar los límites y aprovechar sus potencialidades, procurar forjar un mejor mañana. Básicamente esto es lo que nos llevó a ver acerca o a, digamos, que dar el nacimiento acerca de la perspectiva. En este caso, pues en Colombia durante los últimos años surge el interés por parte de los gobiernos territoriales de planificar con perspectiva de largo plazo y de buscar una visión de desarrollo. Bueno, este tema es muy importante o es relevante, ya que en Colombia lo que se puede ver es que realmente todo el tema de la planeación no se hace con perspectiva, ya que
Cada vez que se hace un plan de gobierno, cada vez que llega una nueva administración a una alcaldía, a una gobernación, su plan de gobierno siempre va a ser a corto plazo, siempre es lo que se va a hacer en esos 4 años, no lleva una línea de la anterior, no se está viendo qué cambios o cuál es la oportunidad o las mejoras en donde se debe invertir en el municipio, en el departamento o incluso a nivel nacional, sino que todo es a corto plazo. Entonces la perspectiva territorial lo que hace es que se enfoque o que los nuevos políticos o los nuevos personajes que están enfrente de la administración planifiquen, pero ya planifiquen como con más responsabilidad acerca de lo que puede suceder en el futuro. Muy buenas noches. Yo voy a hablar respecto al portal territorial, iniciando por el portal Terridata. ¿Qué es el portal Terridata? Como sabemos bien, el Departamento Nacional de Planeación lanzó un portal llamado Terridata, que es un portal de consulta estadística para alcaldes, gobernadores, funcionarios, académicos y ciudadanos, los cuales podrán consultar, comparar, visualizar y descargar indicadores de las entidades territoriales sobre diversos sectores y temáticas. Este aplicativo como tal facilitará la elaboración de planes de desarrollo territoriales y fichas de caracterización territorial. En sí, pues, ¿qué es una ficha de caracterización territorial? Es una ficha que contiene una sección de descripción general e información para 11 o 13 dimensiones del bienestar. Eso va dependiendo de la disponibilidad de la información y la entidad territorial de la cual se vaya a trabajar. Bueno, ahora bien vamos a hablar de la medición del desempeño municipal o MDM. ¿Qué es? Es un aplicativo con el ánimo de incentivar una mejor gestión, calidad en el gasto público y una inversión orientada a los resultados en medio de las entidades territoriales. Tiene como objetivo medir, comparar y ordenar a los municipios según su desempeño municipal, em, entendiendo pues su capacidad de gestión. Bueno, y el desempeño fiscal es un instrumento analítico establecido por la Ley 617 del año 2000, el cual busca medir el grado de gestión de los municipios y departamentos los cuales le dan sus finanzas públicas. Esto pues según el Departamento Nacional de Planeación, ¿no? Entonces, en sí es una medida del esfuerzo fiscal que hacen las administraciones al comparar las fuentes endógenas de ingresos, tales como los ingresos que genera autónomamente la entidad territorial. También mide la importancia de gestión tributaria frente a otras fuentes externas de financiamiento y de gasto corriente. Bueno, ahora bien vamos a hablar sobre la pobreza departamental, que consiste en la falta de recursos económicos para lograr desarrollar, valga la redundancia, el plan de desarrollo que haya establecido el gobernador para cada departamento. Em, Básicamente, pues sabemos que la pobreza es un problema social de gran magnitud. Por lo menos el 10% de la población mundial vive en la pobreza extrema. Y pues no es para estar en el desconocimiento que la pobreza aquí en Colombia es mucho más fuerte, ya que pues, somos un país de Latinoamérica un poco abandonado por el gobierno y etcétera. Entonces, apegándonos a ello, los departamentos con menor pobreza multidimensional son Cundinamarca con un 19,8%, Valle del Cauca con un 23,3%, Quindío con un 25,7% y Boyacá con un 27,4%. Esta información la podemos encontrar en las bases estadísticas del DANE. Ahora bien, también vamos a hablar sobre la caracterización territorial, que es una metodología diferenciada, la cual consiste en la implementación de fases de desarrollo, investigación, corroboración de la información hallada en las diferentes fuentes e identificación de las principales brechas económicas, políticas y sociales, las cuales puede llegar a presentar dicho territorio.
También encontramos la caracterización de los municipios que tiene el objetivo de generar políticas rurales diferenciadas. En el caso de por ejemplo, la caracterización cafetera se analiza la proporción del área municipal cultivada y la categoría de ruralidad de los municipios. Bueno, Atlas Colombia es una herramienta desarrollada con el fin de identificar oportunidades para que las empresas y regiones logren desarrollar más productos sofisticados y con un mayor valor agregado y tienen como pues un mejor precio de venta internacionalmente. Contiene información de exportaciones, importaciones, empleo, salarios, vacantes, actividades agropecuarias a nivel departamental, áreas metropolitanas y municipales. Esta es una herramienta desarrollada con el apoyo de la Universidad de Harvard pues que se estableció ya en Colombia. Cabe pues también destacar que es una herramienta gratuita y a la cual pues, todos los ciudadanos tenemos acceso. Bueno, y por último, el índice territorial de competitividad es una herramienta del Consejo Privado de Competitividad y del Centro de Pensamiento de Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario, que tiene como objetivo medir de manera robusta los diferentes aspectos que inciden a nivel de competitividad de un país, de un departamento o de un municipio como tal. Esto lo podemos encontrar también en la página del Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Ahora vamos a hablar de las normas orgánicas de ordenamiento territorial. Encontramos como primer tema la organización y el funcionamiento. Encontramos 5 leyes: la Ley 136 de 1994, que establece las reglas y criterios para la organización y funcionamiento de los municipios; la Ley 1368 del 2009, la Ley 1551 de 2012, la Ley 1617 de 2013 y la Ley 1625 de 2013. La última dicta las normas orgánicas para dotar a las áreas metropolitanas de un régimen político, administrativo y fiscal. En segundo tema encontramos la distribución de competencias y recursos. Encontramos la Ley 715 de 2001, la Ley 1176 de 2007. Las normativas para la planeación y el ordenamiento territorial son la Ley 152 de 1994, la Ley 388 de 1997, la Ley 614 del 2000 y la Ley 1454 de 2011. Y por último, las leyes del presupuesto y responsabilidad fiscal. Encontramos 2 decretos: el decreto 111 de 1996, el decreto 1865, encontramos la ley 549 de 1999, la ley 550 de 1999, la ley 617 del 2000, la ley 819 del 2003 y por último la ley 1483, del 2011. Esta última establece los criterios y requisitos para la aprobación de vigencias futuras excepcionales en las entidades territoriales. Bueno, los métodos de análisis geopolítico. En los métodos de análisis encontramos el método dual, la polemología, el método analítico factorial, el método de análisis de regiones geopolíticas y el método de análisis geográfico militar. El método geopolítico de Dual lleva su nombre por François Dual, en el cual se establece que no hay un modelo de comportamiento geopolítico, sino que este depende de los factores que afectan a cada crisis. Por ello y tanto, el estudio del comportamiento del Estado depende de las circunstancias y los factores del momento, ya que se trata de una actividad intelectual diferente y adaptada a una situación determinada. Por otro lado, un análisis correcto de la crisis permite identificar y evaluar los acontecimientos. Entonces, cuando un conflicto estalla en una región, es preciso metodológicamente partir de un foco de tensiones y asegurar un análisis regional de los afectados por esta crisis y introducir esta problemática en la situación de la región, incluso también en el conjunto de las relaciones internacionales. Por ende, pues se estima que analizar una crisis implica una relación, de ida y vuelta entre 3 niveles de causalidad. Entonces, Dual establece que uno de ellos es la situación
porque ayer o anteayer tuvo lugar la acción militar o diplomática, la coyuntura mediante la identificación de las motivaciones y las ambiciones de cada uno de los implicados en el conflicto y la estructura como perspectiva de estas causas a largo plazo. Entonces, una ventaja importante que establece François de este método es que puede aplicarse fácilmente a áreas regionales a través del análisis de los diferentes conceptos desde una perspectiva conjunta de área. Se trata pues de un método flexible, puede introducir aspectos históricos en el estudio y pues enriquece el análisis. Encontramos que trae un inconveniente y es que como método geopolítico está muy enfocado solamente en las relaciones internacionales y puede haber aspectos internos de cada país que sea difícil detectar a través de este análisis. El método del Instituto Francés de Poliomología es un proceso para el análisis de los fenómenos de carácter poliomológico, el cual se inicia mediante la distinción entre los 6 fenómenos sociológicos que se comportan, o sea, la localización en el tiempo, la localización en el espacio, la forma, la estructura, las dimensiones y el pasado, el presente y el futuro. La finalidad de este análisis es llegar a descubrir los desequilibrios que pueden ser peligrosos y contribuir a la toma de conciencia, de alerta y de prevención sobre las posibles situaciones belígeras y también pues para aplicar una terapia adecuada. Y en cuanto a su estructura, pues el análisis debe dividirse en 3 partes. Encontramos la descripción poliomológica del fenómeno, la cual incluirá la identificación, localización, la naturaleza, la forma y vida del fenómeno y la cuantificación de los resultados. La segunda parte es la interpretación poliomológica del fenómeno como síntoma de otros pues, fenómenos belígenos y la tercera parte es la definición, clasificación y futuro del fenómeno. El método nace con vocación de prevenir los conflictos y para ello aporta previsiones a largo plazo de que estos lleguen a suceder. La metodología empleada aspira a ser científica, por lo cual afronta análisis asépticos sin una formulación de juicios morales ni apreciaciones de valor respecto pues, a las responsabilidades. De esta forma mantiene su objetividad. El principal inconveniente que se le puede atribuir a este método es su carácter descriptivo y que le hace falta un enfoque global. También otro inconveniente es que no relaciona directamente los poderes públicos y la opinión pública, lo que pretende concienzar con las áreas de análisis, ya que estudia la agresividad colectiva y el conocimiento de los gérmenes belígeros y los conflictos armados pasados, presentes y en potencia con sus características principales y no los países o áreas de aparición. También renuncia al estudio de la prospectiva, afirmando que la ciencia estudia el pasado. El método analítico factorial se origina a causa de los conflictos bélicos. Este método se basa en la tipificación de la causa de los conflictos en 3 niveles: las causas profundas o permanentes, causas medias o coyunturales y causas superficiales o de querella. Como un fundamento teórico mantiene que el análisis de las causas del conflicto ayuda a establecer una valoración geopolítica de la situación, por lo que puede ser completamente de cualquier método de análisis. Cuando se termina el trabajo individual queda registrada en una ficha, la cual se realiza en una labor de equipo, poniendo en común todos los factores agrupados por esfera y según su contenido económico, político, social, geográfico o militar y cultural. Para concluir, también se extraen distintas consideraciones que resaltan aquellos factores con mayor trascendencia y que aportan las claves principales del riesgo. El método es polemológico y centra su esfuerzo en el análisis de las causas del conflicto y aunque pues llega a aportar los factores clave para evaluar el riesgo, desprecia otros de naturaleza geopolítica que es importante pues para tener en cuenta. Bueno, el análisis de regiones geopolíticas o el método de razonamiento geopolítico eh, consiste en determinar el asunto, problema, tarea u objetivo a resolver o a lograr. Analiza la situación que enmarca el problema y da la solución o soluciones posibles viales. En cuanto a los distintos pasos para realizar este método,
Hay un manual y en este determina que primero se identifica el problema, se delimita el espacio geográfico, que a diferencia del método de apreciación se inicia identificando el estudio. Segundo, se elabora un análisis de los factores geopolíticos relacionados con el problema bajo estudio. Tercero, se formula las posibles soluciones del problema. Cuarto, analiza las intenciones de los actores que intervienen en el problema. Y como quinto paso, se seleccionan las soluciones más favorables para elegir la línea de acción a seguir. Este método es empleado principalmente por el Ejército de Guatemala, de acuerdo con su manual de planteamiento estratégico, pero entonces vemos que el método no es adecuado para un seguimiento continuo de algo tan complejo como es la región geopolítica. Y por último, encontramos el análisis geográfico militar. Eh, Durante varios años en la Escuela del Estado Mayor del Ejército de Tierra, los profesores del Departamento de Estrategia desarrollaron este método geográfico militar que realizaba un estudio del factor físico, humano, económico y sociopolítico de un país para deducir cómo debían ser las Fuerzas Armadas, determinando sus vulnerabilidades y las discrepancias entre las fuerzas existentes y las necesarias. Este método es seguido de una síntesis para finalmente extraer conclusiones y todo ello pues siguiendo los pasos de todo un proceso informativo, la definición de los objetivos del estudio, la compilación u obtención y clasificación de datos, la valoración donde se determina su pertinencia, exactitud y clasificación, precisando la fiabilidad de la fuente e interpretación, que es el paso crucial importante del ciclo en el que se aplica la deducción en búsqueda de conclusiones militares, que es lo que constituye como tal la síntesis. Por último, yo voy a hablar de los elementos básicos de la geopolítica. El conocimiento geopolítico de un Estado se consigue mediante el estudio de las condiciones en las que se desarrolla el espacio vital. Por ende, se consideran cuatro elementos básicos de la geopolítica, que son la realidad nacional, el poder nacional, el potencial nacional y la política nacional. Como realidad nacional encontramos que es la situación económica, política y social de un Estado, lo que se vive actualmente, por ejemplo, pues en nuestro país. El poder nacional, que es la capacidad que tiene el Estado de imponer su voluntad para lograr los objetivos y realizar cada propuesta. El potencial nacional, que son los medios tangibles e intangibles que hay en la realidad nacional, es decir, que van eh, agarraditos de la mano los dos, en, ya sea en situación de latencia o a disposición del Estado, y la política nacional, que son los lineamientos y estrategias que formula el Estado para lograr la resolución de problemas y alcanzar objetivos. Como podemos ver, todos están relacionados con todos, cada uno de ellos va agarradito de la mano con cada uno de ellos y es lo que establece como tal la geopolítica. Bueno, buenas noches. Continuando con lo que ya ha expuesto mi compañera Laura y mi compañera de Carolina, me corresponde exponer la 4, 5 y 6 de los temas que vimos en el módulo. Y pues en la clase. Empezamos con las partes geopolíticas del Estado, que antes de iniciar, pues decir que la geopolítica es un estudio de los efectos de la geografía humana, ¿no? Y la geografía física sobre la política y las relaciones internacionales, y que la geopolítica se utiliza como un método de estudio de la política exterior para tener un mayor entendimiento, es poder explicar y predecir el comportamiento político internacional a través de variables geográficas, ¿no? Dentro de las partes geopolíticas del Estado encontramos 4, que son el núcleo vital, el espacio de crecimiento, las comunicaciones y las fronteras. Bueno, en el núcleo vital, pues encontramos que es la zona de mayor desarrollo y que posee la mayor parte de los recursos económicos y humanos de un Estado, ¿no? Y en él se encuentran también la capacidad de decisión política desde el cual se irradia el poder nacional para ir ganando el espacio de crecimiento. Y que el crecimiento del núcleo vital se logra con la unión de áreas menores y secundarias llamadas núcleos de cohesión. En esta parte, pues en Colombia podemos ver que el núcleo vital es, por ejemplo, la capital, que es donde se reúnen los poderes políticos y económicos del país, y las otras grandes capitales como lo que es Medellín,
Cali, Barranquilla, que aportan a que esto se siga manteniendo, ¿no? Seguimos con el espacio de crecimiento, que es entendido como el área geográfica entre el núcleo vital y pues las fronteras, ¿no? Y en este se encuentran los recursos necesarios para que el núcleo vital no colapse y pueda mantenerse, ¿no? Y tiene una función que tiene que cumplir, que es la de alimentar el núcleo vital y de permitir a esto ocupar las áreas hasta las fronteras más alejadas. Pues esto lo podemos encontrar en varios departamentos que aportan y varias capitales del país, del país. Pues, como tal, el espacio de crecimiento son los 32 departamentos del territorio nacional más su distrito capital, pero sin embargo entre esos 32 departamentos y ese distrito capital hay unos que aportan mucho más y que son más fundamentales para que el núcleo vital se siga sosteniendo, ¿no? En las comunicaciones podemos encontrar que son los nervios o venas que unen las diversas zonas del territorio entre sí y con otros estados, ¿no? ¿Y esto qué hace? Pues otorga una contextura al Estado, posibilitando la circulación de diversos medios económicos, políticos, militares, culturales, que el Estado requiere para lograr esto, la unidad necesaria. En las comunicaciones pues encontramos todo lo que es la red vial del país, si hay red ferroviaria, también encontramos los puntos aéreos, los puntos marítimos, y pues también podríamos hablar de lo espacial, ¿no? Aunque como Colombia no tiene una industria desarrollada sobre espacial, pero en estos tiempos pues tendríamos que hablar de las comunicaciones espaciales como los satélites, o entre otros, ¿no? Seguimos con las fronteras, que son las líneas que limitan el ámbito de la soberanía de los estados y tiene una solidez o debilitamiento que relevan la salud del Estado, ¿no? En las fronteras se produce el enfrentamiento y resistencia de las presiones de la soberanía de los países colindantes, ¿no? Actualmente son delimitadas a través de tratados internacionales, pues en este caso, pues de Colombia podemos encontrar fronteras terrestres con Venezuela, Brasil, Panamá, Perú, Ecuador, y pues también fronteras marítimas con algunos de estos países y con muchos más. La frontera más larga que tenemos es la frontera con nuestros hermanos venezolanos, y pues decir también que en el ámbito de las fronteras Colombia ha sido un país totalmente negligente y falta de políticas públicas y falta de conocimiento territorial por parte de los gobernadores nacionales y territoriales, ¿no? Pues puesto que prácticamente hemos perdido la mitad del territorio. Con Brasil perdimos territorio, con Panamá perdimos territorio, con Ecuador perdimos el territorio, perdimos el istmo de Panamá, que hoy en día conocido como un país, entre otras cosas, ¿no? Y pues que hoy se ratifican en las fronteras pues por tratado, ¿no? Seguimos con el sistema de información geográfica, que ese sería el punto 5, y pues empezamos con el análisis, tiene algunos fundamentos como el análisis espacial, la localización, la distribución espacial, la asociación espacial, la evolución espacial, y podemos empezar por el análisis espacial. Pues, ¿qué es el análisis espacial? Pues el análisis espacial, ¿o para qué sirve? ¿Qué permite? Pues el análisis espacial permite resolver problemas complejos relacionados con la ubicación de un territorio, ¿no? Buscar patrones, evaluar tendencias y tomar decisiones. Prácticamente lo que hace el análisis espacial es que va más allá de la representación cartográfica y le permite estudiar las características de los lugares y las relaciones entre ellos, ¿no? Pues, por ejemplo, un análisis espacial del territorio colombiano, que cuenta con diversas zonas geográficas, desde el frío hasta el desierto, ¿no? Pasando por colinas, valles, llanos, montañas, entre otros. Seguimos con la localización, que es la ubicación geográfica, o sea, es la identificación de un lugar específico del planeta mediante el uso de diversas herramientas, como mapas, brújulas, coordenadas o sistemas
mapa o cualquier de estos métodos podremos ubicar cualquier punto específico que deseamos, por ejemplo la ciudad de Villavicencio, Colombia, el país de Estados Unidos, Venezuela, un punto específico en Europa, por ejemplo la tundra, entre otros, el Ártico. Es prácticamente es la localización de unas coordenadas de un punto exacto. Eso es lo que es la localización. Seguimos con la distribución espacial, que es la disposición interna de una población en un área determinada, ¿no? Es decir, que son los diferentes modelos o patrones de ordenación que puede presentar los individuos de una población, ¿cierto? Entonces, ¿cuánta población, por ejemplo, a nivel mundial podríamos decir cuánta población hay en Colombia, cuánta población hay en China, cuánta población hay en Estados Unidos y cómo varía esa población? Seguimos con la asociación espacial, que prácticamente son estadísticas que evalúan la existencia de grupos, la distribución espacial para una variable dada, ¿no? Prácticamente lo que se hace ahí en esa asociación espacial, un ejemplo muy claro podríamos hablar de cómo está conformada la población colombiana. Por ejemplo, cuánto porcentaje hay de mestizos, cuánto porcentaje hay de comunidades afrodescendientes, cuánto porcentaje hay de comunidades étnicas autóctonas de la región o el país, cuánto porcentaje hay de comunidades RUN o gitanos, entre cuánta población hay blancos, bueno, entre muchas cosas más, ¿cierto? Y terminamos con la interacción espacial, que no es otra cosa que lo que hace es que haya o sea, la interacción espacial puede ser definida como las relaciones de movimiento de personas y bienes, ¿no? Y comunicación de ideas e información en lugar en el espacio como consecuencia de un complejo proceso de toma de decisiones, ¿no? O sea, la interacción espacial lo que permite es que todas estas cosas que acabamos de hablar, como el análisis espacial, la localización, la distribución espacial, la asociación espacial, lo que hace es que coexistan entre ellas y poder analizar desde diferentes puntos de vista el análisis espacial, ¿no? Y bajo ese análisis poder llegar a tomar una decisión o la decisión más correcta. Pasamos ya al punto número 6, que es los sistemas de información geográfica, sí, y sistemas de información que vimos en clase y también nos pusimos en su desarrollo, ¿no? No puse todos aquí los que yo considero los más importantes y pues los que más trabajé. Por ejemplo, Terriata, la cual venimos trabajando desde ya hace bastante tiempo. Y prácticamente es una aplicación que funciona como buscador y funciona como una herramienta de visualización de datos a nivel municipal, departamental y regional en el país, ¿no? Y el objetivo de este instrumento es contar con indicadores estandarizados, ¿no? Y comprobables que den cuenta de los resultados en diversas dimensiones socioeconómicas de todas las entidades territoriales del país, ¿no? Prácticamente lo que aquí encontramos es información que nos sirve para proyectos, para saber cómo está conformada la sociedad, el tipo de porcentaje que hay en la población, ¿no? De hombres, de mujeres. El sistema también nos da un sistema geográfico, nos bota cómo está nos da cómo está repartida la población, cómo están los servicios públicos, cómo está la economía, entre otras cosas. Y también para hacer diferencias entre municipios o departamentos de Colombia, ¿cierto? Seguimos con el Geoportal IGAR. El Geoportal IGAR es el Geoportal Instituto Geográfico Agustín. Y pues es una herramienta web interactiva, ¿no? Que dispone a la ciudadanía de diferentes productos de información geográfica que produce dicho instituto, ¿no? Y en la sección hay varias secciones, encontramos la sección de visores geográficos, donde se puede encontrar información como mapa de cartografía básica con relieve, mapa de sistema cartográfico,
dinámico, mapa dinámico de líneas de vuelo, bueno, mapa de emergencias invernal, mapa de subdirección de agrología, consulta de plancha a nivel nacional, consulta de plancha a escala 1200 para Bogotá, bueno, entre muchas cosas. Prácticamente lo que hace el portal de geografía Agustín Codazzi es que nos brinda las herramientas para poder ver o determinar ciertas cuestiones en el territorio o en cierto espacio geográfico, ¿no? Tanto del clima como terrestre, ¿no? Y encontramos el otro que es el portal DANI, que pues, como todos sabemos, el DANI es la entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas de Colombia, ¿no? Prácticamente lo que hace el DANI es que a través de pues encuestas, a través de censos y de diferentes cosas, es saber cómo está la población, cuánto tipo de población hay, cuánta economía maneja el país, bueno, entre muchas otras cosas, pues es una de las actividades más importantes de nuestro país, ¿no? También encontramos mucha información interesante que nos ayuda a determinar ciertos factores a la hora de hacer un proyecto o a la hora de hacer algo que tenga que ver con la comunidad, ¿cierto? Por último, seguimos con proyectos tipos del DNP, que básicamente los proyectos tipos del Departamento Nacional de Planeación son soluciones estándares de alta calidad para que entidades territoriales que requieran atender un problema específico implementen en su territorio de manera ágil y eficiente. Prácticamente lo que hacen los proyectos tipos del Departamento Nacional de Planeación es que tienen subidos algunos proyectos guías para que las entidades territoriales o municipales a través de estos se guíen para así hacer sus proyectos territoriales o municipales o incluso nacionales, ¿no? También se pueden hacer proyectos nacionales. Entonces prácticamente los proyectos tipo es una guía para los alcaldes, para los gobernadores, para los administradores públicos de cómo se debe digitalizar y organizar un proyecto correctamente. Seguimos con el sistema Hermes Invías, que prácticamente el sistema es un sistema de información vial que nos muestra el modelo de datos para planos, diseños y estudios de cómo se encuentran las vías nacionales del país. También nos muestran qué vías están en concepción y qué tipo de empresas tienen esas concepciones. También nos muestra las vías primarias, las vías secundarias, las vías terciarias. Entonces, es un portal muy, muy importante en el cual pues podemos ver y analizar cómo está la red viaria de nuestro país. Bueno, y terminamos con Agronet, que es la red de información y comunicación del sector agropecuario colombiano. Prácticamente en Agronet lo que encontramos son estadísticas de todo lo que es relevante al tema del sector agropecuario, ¿no? Entonces encontramos la cantidad de ganado vacuno, la cantidad de ganado porcino, la cantidad de ganado, cantidad de pollo, cantidad de otros productos, ¿no? Lo que encontramos es cuánta cantidad hay en cosecha, cuánta cantidad se está vendiendo, cuánto está en borde, cuánto está en reproducción o en producción. Entonces, Agronet es un portal muy interesante para manejar sistemas